Buenas tardes, soy el alumno Ulises Sánchez Aguilar del grupo 4CM5 y vamos a hablar lo que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es una fórmula desarrollada por Bayes que nos indica cómo se va a modificar una información a través de la probabilidad que ocurra en los sucesos. Hay uno, que en este caso es la probabilidad a priori, que sería la hipótesis. Después se divide en probabilidad a priori, que es la hipótesis. Después está la probabilidad condicional, que sería la probabilidad del evento si la hipótesis sea real. Después está la probabilidad total, que es la escena en la que ocurre este problema o este ejemplo. También está la probabilidad posterior, que es la consecuencia que ocurre si la hipótesis sea real o no. A través de esto también se desarrolla que en la probabilidad total o en la probabilidad de que va a ocurrir se desarrolle si la hipótesis sea real o si la hipótesis no es real. Esta se desarrolla en diferentes aspectos a través de si va a ocurrir o no va a ocurrir. Eso es en lo que se desarrolla el teorema de Bayes, que se relaciona a partir de hipótesis, que es para relacionar si puede ocurrir en un cierto grupo de personas alguna enfermedad o pueda ocurrir alguna, por ejemplo, en esta situación de la pandemia se está utilizando diferentes modelos matemáticos, que en este caso sería el modelo Centinela, pero también fue utilizado el teorema de Bayes en diferentes aspectos para ver diferentes escenas que pudieran ocurrir en diferentes situaciones. Ahora vamos a presentar el ejemplo. En este caso, el ejemplo dice, si seleccionamos una persona al azar, la probabilidad de que sea diabética es del 0.03%. Obviamente la probabilidad de que no lo sea es del 0.97. Si no disponemos de información adicional, nada más podemos decir que supongamos que al realizar un análisis de sangre los niveles de glucosa son superiores a 1 miligramo sobre litro, lo que ocurre que en el 95% de los diabéticos y solo el 2% de las personas sanas. Esto quiere decir que en el 95% de las personas que van a hacer su chequeo salen arriba de los niveles de glucosa en la sangre y solo el 2% tienen los niveles de glucosa bajos en la sangre. Ahora, ¿cuál será la probabilidad de que una persona sea diabética? En este caso, si utilizamos los datos y nos dice que si tomamos al azar a una persona y esta persona tiene la probabilidad del 0.03% de ser diabética, la ponemos como nuestra hipótesis, ya que estamos diciendo que esa persona puede que sí tenga diabetes. En este caso, puede ser que el 0.95% que sobra es que no tenga diabetes. Después se relaciona sobre toda la probabilidad B, que en este caso es la probabilidad a priori, que quiere decir que son las escenas donde sí tiene diabetes, que en este caso nos dice el enunciado que el 95% de las personas diabéticas tienen los niveles de glucosa altos, en este caso son el 0.95 de personas, pero también nos dice que el 2% que van a hacer sus chequeos y tienen los niveles de glucosa bajos, aquí también está. Entonces, como lo expliqué anteriormente, si es real, si la persona tiene diabetes o si no tiene diabetes. Están los dos escenarios. Y en este caso, si tuviera diabetes, nos daría un respaldo del 0.592%. Entonces, eso quiere decir que de unas 10 personas tomamos a uno al azar y de esas 10 personas tenemos la probabilidad del 0.03 y al tomar a una persona más al azar tenemos ahora el 0.592, eso quiere decir que la probabilidad subió, ya que en ese cierto grupo de personas, al tomar uno al azar y al decir que esa persona tiene diabetes, eso quiere decir que en 10 personas ya 2 tienen diabetes, porque del 0.03% de ese grupo de personas, alguno tenía diabetes, no sabemos cuál, pero en este que tomamos al azar nos confirma que sí tiene diabetes. Esto quiere decir que es una hipótesis real falsa, que tal vez sí sea o no, pero eso ya dependerá de otro análisis de alguna otra persona. Ahora, si la probabilidad
de tomar a la persona y sus niveles de glucosa sean bajas, entonces no tiene diabetes. Eso quiere decir que la probabilidad va a bajar, ya que de esas 10 personas alguna tuvo diabetes, pero esta persona que tomamos al azar no lo tiene. Entonces la probabilidad es baja, ya que bajaría del 0.3 al 0.016, ya que estamos disminuyendo las posibilidades de que alguno pueda tener diabetes. En este caso, la información por el análisis de la sangre hace pasar la probabilidad inicial de padecer diabetes del 0.3 al 0.595, como ya lo habíamos explicado. Evidentemente, si la prueba del análisis de sangre hubiera sido negativa, esta información modificaría la probabilidad en sentido contrario. En este caso, la probabilidad de padecer diabetes se reduciría al 0.0016. Es lo que quiere decir que dependiendo de la hipótesis, si esta sea real o no, va a depender de los niveles de probabilidad, sea que suban o bajen, teniendo una probabilidad inicial. Y bueno, eso es mi video y muchísimas gracias.